Con todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí esta tarde. Me presento, mi nombre es Felipe Moya, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Y esta tarde vamos a tener un taller que tiene como fin conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para eso he realizado un estudio de la normativa ecuatoriana, especialmente del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, considerando justamente estas leyes que regulan los derechos dentro del Estado ecuatoriano. Es importante que hagamos énfasis que es en el Estado ecuatoriano, porque vamos a hablar de temas digitales y, y páginas web hay de todo el mundo. O sea, Facebook fue creado por una persona que es estadounidense, pero tiene sus servidores en todas partes del mundo. Entonces, puede que yo diga ciertas cosas que ustedes digan como que, pero esto no se aplica a Facebook. Y es justamente porque Facebook no es ecuatoriano, ¿ya? Entonces, vuelvo a hacer énfasis, se trata sobre la normativa ecuatoriana. Ya, esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación. Es mi proyecto de vinculación de la universidad que se llama Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son ustedes, justamente tienen que ser personas entre 18 y 29 años. Y que queremos conseguir es que con la ejecución de este taller se pretende concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en Ecuador. Sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes de Ecuador mediante este taller y conocer la percepción de los jóvenes sobre este tema analizado. En este momento les voy a compartir la presentación que es justamente con la que vamos a analizar este tema. Si me dan un momentito. Chévere. Entonces, como les explicaba, vamos a hablar sobre la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Específicamente nos vamos a enfocar en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Por qué vamos a tratar específicamente estas dos normativas ecuatorianas? En primer lugar, de manera general, desde el año 2018, la ONU reconoce el Internet como un derecho humano. Es más, eh, la normativa ecuatoriana desde el 2016 reconoce al Internet como un servicio público. Es decir, el Internet está a nivel de agua potable, energía, telefonía. Entonces, el mismo Ecuador le da un valor súper alto al Internet. Y en función de que el Internet es reconocido como un derecho humano y un servicio público, cada vez son más las personas que tienen acceso a este servicio. Actualmente, más o menos son un 61,2% de niños y adolescentes quienes tienen acceso al Internet. A lo largo desde el 2018 hasta el 2022, se han llegado a investigar más de 3.000 delitos cibernéticos. Entonces, entremos en materia, los derechos digitales. ¿Desde cuándo, ¿desde cuándo los derechos digitales son reconocidos como derechos?
Su reconocimiento y desarrollo inicia en el siglo XXI. Como había dicho, ya en el 2016 el Ecuador lo reconoce el Internet como un servicio público, la ONU lo reconoce desde el 2018 y son de los derechos más nuevos que pertenecen a la cuarta generación. ¿Qué es esto de la cuarta generación? La ONU reconoce los derechos humanos y los va clasificando por generaciones. La primera generación son los civiles y políticos. La segunda generación son los económicos, sociales y culturales. Los de la tercera generación se enfocan en el mundo de la convivencia de sociedades, el derecho a la paz, etc. La cuarta generación está relacionada justamente con eh, los derechos digitales. La quinta generación sigue estando reconocida los derechos digitales, pero dando un paso más allá, es decir, ya no solo los derechos digitales del Internet, sino ya se meten con el tema del metaverso, esto que quería hacer Mark Zuckerberg, que es vivir el Internet ya no solo con la vista y los oídos, sino también con el sentido del tacto, con el sentido o sea, con los cinco sentidos del cuerpo. Y la sexta generación incluso podría llegar a abordar lo que es el tema de derechos, eh, prácticamente de robots, de cosas que ya no son personas, pero que puede que lleguen a tener derechos. Eh, ¿qué son, ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, que fomentan un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana. Es decir, en primer lugar tenemos los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, todos estos derechos que ya las Naciones Unidas ha reconocido para todo el ser humano. Y a estos derechos se le anexan los derechos digitales. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema digital es algo propio de nuestra vida. Es raro que una persona no utilice una computadora para trabajar, que una persona no utilice un celular para trabajar, que no utilice el Internet para estar informado de noticias. Y cada vez es más las personas que están eh, utilizando este medio. Entonces, se tiene que garantizar los derechos de las personas que están utilizando el Internet, que están utilizando los medios digitales. Los derechos que encontramos en la normativa ecuatoriana, en este caso vamos a empezar exclusivamente con los derechos de los niños y adolescentes, se encuentran en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Todos nosotros, el hijo de la vecina, todos conocemos a un niño chiquito, a una persona adolescente que tiene acceso al Internet. Y por eso es importante que conozcamos los derechos que ellos tienen. En primer lugar, está el derecho a la información, que se encuentra en el artículo 45 del Código de la Niñez y Adolescencia. Este derecho incluye que los niños pueden buscar, elegir, acceder a los datos que el mundo digital puede ofrecer. Es decir, que los niños tienen libre acceso al Internet, libre acceso a la tecnología, libre acceso a los medios digitales y pueden hacer uso de él libremente. Ahora, ¿pueden acceder a todos los niños a lo que ellos les dé la gana? Pues no. El artículo 46 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que tiene que ser la información adecuada para su desarrollo. ¿Qué es inadecuado para el niño? Cualquier información que incite a la violencia, cualquier incitación que explote a los niños de alguna forma, que se aproveche de su falta de madurez y sobre todo por la forma en la que está redactado tanto el artículo 45 como 46, nos deja claro que quienes tienen que contribuir a esta adecuación de la información a que es adecuado para los niños son los padres, son la familia y es el Estado. Entonces, si bien el niño tiene derecho a un acceso libre en la información, tiene que ser la información que sea adecuada para su desarrollo, para su formación. ¿Qué garantías ofrece el Estado para que los niños tengan este acceso a la información y que sea la información adecuada? Esto está en el artículo 47 del Código de la Niñez y Adolescencia
las garantías que promueve el Estado, las garantías que ofrece el Estado, es difundir información y materiales para niños y adolescentes. Es decir, que los medios de comunicación deben difundir información y materiales para niños y adolescentes, que no deben difundir información inadecuada en horarios de franja familiar. Y siempre, antes de iniciar un programa, antes de iniciar cualquier transmisión, aclarar con anticipación la naturaleza de la información que se presenta. La típica que antes de iniciar un programa de televisión dicen, este programa es de clasificación A, apto para todo público. Entonces, justamente eso es lo que debe promover los medios de comunicación por las garantías que ofrece el Estado, que no se difunde información inadecuada, que se aclare el tipo de naturaleza de los programas que se van a pasar y obviamente controlar que eso pase en la vida real. ¿Ya? Adicionalmente, el Estado debe promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil y sancionar a quienes den acceso de información inadecuada. Adicionalmente, en lo que es derechos digitales, el Estado debe garantizar la privacidad. Es el derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar, la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley. Ya la típica que a uno le hackean y le sacan los correos, le sacan las conversaciones de WhatsApp. Esto es especialmente para los niños, porque obviamente toda información que esté relacionada con un niño es mucho más sensible que cualquier otra información. Incluso es mucho más fácil aprovecharse de la inmadurez de un niño para sacar la información de dónde vive, del estrato social que vive, qué bienes tiene, los papás de ellos. Entonces, es importante que el Estado garantice la privacidad de los niños y obviamente garantice la información que ellos puedan dar a través de los medios digitales. Adicionalmente, otro derecho que tienen los niños es la libertad de expresión. Es decir, como todo ser humano, como toda persona, pero de forma especial los niños tienen la libertad de expresión, la libertad a difundir lo que ellos quieran, la libertad de decidir que si yo quiero buscar información sobre cohetes, no me puedo obligar a buscar información sobre dinosaurios, la libertad de recibir la información que yo quiero recibir, que nadie me esté imponiendo qué es la información que yo quiero recibir y poder expresar, difundir ideas de todo tipo, obviamente dentro de la normativa. No por ser niños pueden infringir la norma ecuatoriana y difundir lo que les da la gana. Adicionalmente, está el derecho al uso de la imagen. Eh, está terminantemente prohibido que se utilice la imagen de un niño en contenido pornográfico, que se utilice la imagen de un niño para hacer proselitismo político o religioso. Está prohibido que se haga la publicación o exhibición de nombres y o imágenes de víctimas de maltrato o abuso, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrolle. Obviamente, como todo esto está prohibido por la ley, en caso de que se lo hiciera, está sancionado también por la ley. Y en todo lo que no está prohibido por la ley y en lo que sí se puede usar la imagen de un niño, para que esto se pueda realizar, tiene que estar expresamente autorizado por sus padres o representantes legales. Adicionalmente, para los niños existe el derecho a la no reversa, es decir, que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales, ya que se respete la reserva de la información procesal en la forma dispuesta en esta ley. Esto entra a ser un derecho digital, ¿por qué? Porque conseguir un récord policial, ingresar al sistema judicial para revisar los procesos que hay en contra de una persona, ingresar al sistema penal para ver qué eh, delitos ha cometido una persona, es de acceso público. Entonces, justamente para los niños, eh, está prohibido que se haga público sus antecedentes policiales o judiciales
y se respeta la reserva de la información procesal. Ya, hay, posteriormente, como decía, vamos a tratar el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay un tratamiento especial dentro de esta ley, que es justamente que no se puede tratar datos sensibles o datos de menores sin al menos contar con la autorización expresa del titular o de su representante legal. Ahora, yendo ya a temas más generales, no solo para niños y adolescentes, todos nosotros formamos parte de la red. El hecho de que hoy estén ustedes conectados al Zoom significa que forman parte de la red, que saben cómo utilizar Internet, que saben cómo manejar la información en la red, que probablemente tienen una cuenta de correo, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram. Y pues nos hemos vuelto todos parte de esta red, que es el Internet. Es importante determinar que nosotros del Internet sacamos mucha información para hacer justamente este trabajo, para el trabajo del día a día. Nosotros nos metemos al Internet, buscamos información, descargamos información, nos descargamos el código orgánico de la niñez y adolescencia, me descargué la ley orgánica de protección de datos, y así sucesivamente. Todo el tiempo estamos utilizando la red. Pero no es que nosotros únicamente obtenemos cosas de la red, sino que nuestra información también se vuelve parte de ella. Y debemos conocer justamente nuestros derechos sobre esta información que le entregamos a la red y qué obligaciones deberían cumplir las personas que toman nuestros datos en la red. ¿Ya? En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice en su artículo 23 que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la educación digital. Esto es súper importante porque cuando en el colegio a las personas de mi edad, por ejemplo, les dieron educación digital. Tal vez sí, aprendimos a usar Word, aprendimos a usar Excel, eh, aprendimos a usar Excel y otras cosas, pero eh, nunca nos dieron información sobre qué tipo de información puedo dar y no puedo dar en Internet, qué tipo de información puede el Internet recopilar cuando yo me meto a una página web, qué peligros corro de que se tome esa información. Entonces, es importante este derecho a la educación digital, que no solamente es educación de software, de la computación, sino también las implicaciones de que yo tenga Internet y la información que, que doy al Internet. ¿Ya? Eh, Derecho a la información. ¿Ya? El titular de la información tiene derecho a ser informado de cómo y para qué están siendo utilizados sus datos. Típico, me voy a crear una cuenta de WhatsApp, me voy a crear una cuenta de Facebook, me voy a crear una cuenta de correo. Lo primero que hace Gmail, Facebook, Twitter, el que sea, es pedirme mis datos personales. Me pregunta cuál es mi nombre, me pregunta cuál es mi edad, en qué fecha nací, me pregunta muchos datos personales. Muchas veces hasta me piden verificar que efectivamente ese soy yo y me piden que suba una foto de mi cédula, una foto de mi licencia o algo por el estilo. ¿Ya? Yo tengo derecho, cuando me piden datos personales, a que me digan para qué necesitan esos datos personales. Y que es algo importante que trata la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, es que no solo es la recopilación de datos, sino el tratamiento de datos personales. ¿Qué es el tratamiento de datos personales? El tratamiento de datos personales viene desde recopilar los datos, pero luego utilizarlo también para hacer análisis. Por ejemplo, una compañía que solicita datos crediticios para saber qué tan buen pagador eres o qué tan mal pagador eres. Justamente el hacer ese análisis de saber si vas a pagar o no vas a pagar es un tratamiento de tus datos personales. Los datos personales, la ley los divide en varios segmentos y le da una gran importancia a lo que son los datos sensibles y
los datos de salud y datos crediticios. Entre los datos sensibles tenemos datos que están relacionados con la identidad de género, con la cultura, eh, con genética, con datos biométricos. Justamente en datos biométricos entra fotografías, datos de la cédula, la huella digital. Entonces, todo lo que es un dato sensible es aquel dato que pueda ser utilizado para discriminar o hacer un mal directo a una persona. ¿Ya? Eh, entonces, perdón, un segundito. Entonces, entre los derechos que nosotros tenemos dentro de la Ley de Protección de Datos, como lo decíamos anteriormente, es primero que se nos informe para qué van a ser utilizados esos datos. En segundo lugar, algo súper interesante, yo tengo derecho a ser informado en qué lugar está el servidor que está recopilando mis datos. Porque como les decía antes, por ejemplo, Facebook no está en Ecuador. Y obviamente se vuelve un problema, justo lo que les decía, que como no está en Ecuador, no está regulado por las leyes ecuatorianas. Entonces esto únicamente se aplica a compañías, a servicios, a páginas de Internet que son ecuatorianas. Otro derecho que tenemos como ecuatorianos es el derecho a la eliminación de la información personal. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros damos información personal a compañías, como decía, datos crediticios, número de cédula, y no sé, yo decido cerrar una cuenta bancaria, decido cerrar mi cuenta de correo. Tengo el derecho a que se eliminen todos los datos personales que yo entregué para crear esa cuenta bancaria, que yo entregué para crear ese correo electrónico. Eh, y también tienen que darme una fecha de cuánto tiempo van a guardar esos datos. Ahora, obviamente, si por ejemplo eh, los datos personales que yo entregué fue para un negocio y yo estoy debiendo plata y esa compañía me tiene que demandar para recuperar su plata, obviamente yo no puedo pedir que eliminen mis datos personales, porque eso implicaría que ellos no puedan recuperar su dinero. Ya, entonces, ¿cuándo puedo pedir la eliminación de mis datos? Cuando el tratamiento de estos datos sea ilegal, cuando sea innecesario, cuando se vence el plazo para el cual me dijeron que iban a utilizar mis datos, cuando afecte a derechos fundamentales o cuando yo quito mi consentimiento. Eso es importante. Siempre para yo dar mis datos personales, tienen que tener mi consentimiento. Si no tienen mi consentimiento, no pueden tener mis datos personales. Ya. Adicionalmente, como ecuatorianos tenemos derecho a que si nosotros sabemos que un dato está mal, un dato personal está mal, tenemos derecho a que sea rectificado y actualizado. Es decir, si yo veo que mi nombre en Facebook está mal, tengo derecho a que lo cambien. Si veo que mi fecha de cumpleaños está mal, tengo derecho a que pongan la fecha que realmente es. Igualmente en el sistema del banco, igualmente en el sistema, eh, no sé, de cualquier aplicación que utilicemos. En conclusión de esta charla, tenemos que la lista de derechos digitales es limitada. Es una materia que debe seguir siendo desarrollada. Eh, Esto es una realidad en el derecho en cualquier país del mundo, que la sociedad avanza mucho más rápido que el derecho. Entonces, siempre se van a presentar en la sociedad acontecimientos, factores que necesitan ser regulados, pero el derecho nunca va a ir a la velocidad que la sociedad evoluciona. Sin embargo, esperemos que con el tiempo los derechos digitales vayan mejorando, se vayan incrementando. Adicionalmente, el poder hacer que todos tengan acceso a Internet sigue siendo un reto que debemos lograr. Como les decía, solo un 61.2% de niños tienen acceso a Internet, adultos es un poco mayor, pero no es el 100% de los ecuatorianos. La ley ecuatoriana dice que los GAD municipales, parroquiales, tienen que facilitar el uso de Internet en lugares públicos. Por ejemplo, en el parque de su parroquia debería haber Internet, pero esto no es una realidad en todas partes. Y no es lo mismo tener Internet en el parque que tener Internet en la casa.
En el parque cualquier rato me llueve y se moja la compu y se me daña. En el parque en cualquier momento pasa un ladrón y me pasa robando la compu. Entonces, obviamente, hay que apuntar hacia que todos tengan internet, no solo en lugares públicos, sino también en lugares como el hogar. La siguiente conclusión es que la mejor ventaja de internet es el acceso a información, pero también es uno de sus mayores riesgos. No solo recibimos información, sino que también damos información y siempre tenemos que tener cuidado sobre la información que estamos entregando, tanto en internet como en cualquier tipo de aplicación que hacemos. Y es necesario que los jóvenes, sociedad en general, conozcan sus derechos para poder ejercerlos. Es decir, si yo no conozco que tengo que dar mi consentimiento para que tomen mis datos personales, yo pienso que me toca dar de ley mis datos personales, pero de ley tienen que tener mi consentimiento. Si yo no conozco que tengo derecho a que eliminen mis datos personales, dejo que una institución, dejo que una página web tenga mis datos personales de por vida, cuando tienen la obligación de eliminarlos cuando yo los solicite. Entonces, estas son las conclusiones de la charla. Les agradezco muchísimo a todos por haber asistido, por haber estado presentes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda que quisiera que resolvamos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Y me estaba olvidando, voy a poner un link en el chat, que es por favor para que me ayuden llenando una encuesta justamente sobre la charla que hemos hablado en este momento. Que tengan una muy buena tarde.